Vamos a hablar con un ex jefe de la DINI, el coronel. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos Liendo. Fernando, muchas gracias. Un gusto de conocerte y estar en tu programa. Hoy ha habido una noticia que es la razón por la que lo hemos invitado para opinar, que la fiscal Marita Barreto, que tiene un trabajo muy sensible porque ella dirige pues, el equipo de fiscales que combaten la corrupción en el poder, ha hecho una denuncia en una comisaría diciendo que la están siguiendo. Entonces, ¿quién puede seguir a la fiscal Marita Barreto? Entonces uno inmediatamente piensa el poder político, y a través de quiénes. Bueno, pues la DINI o la Policía Nacional, ¿no? Eso es lo primero que uno le viene a la mente, y es bien difícil que uno se saque esa idea de la mente. Claro, ¿Qué sí. podría comentarme usted? Bueno, dos comentarios, digamos, en la línea de lo que estás analizando o vislumbrando, Fernando. A ver, en primer lugar, y de la parte más básica, técnica, ¿no? Lo que hemos visto en la denuncia de la fiscal Barreto y las imágenes de policías en un vehículo viejo, sin placas, frente a una casa fiscal, digamos, es lo más infantil que puede haber en una administración profesional de inteligencia. Así no se hacen las cosas. Y, hay que arreglar, pero mejor lo que me está diciendo. No. O sea, eso es para aproximarnos. Es infantil en el sentido de que tiene otro significado. Un vehículo de esas características, colocado de esa forma y que genera un escándalo político, más se asocia con una acción de amedrentamiento. Y ya no estamos hablando de una acción de inteligencia, porque eso ya sería un delito. Estamos, si es que lo vamos por ese tipo. ¿Y de dónde me lleva a pensar esto o a opinar sobre ello? Es que definitivamente una excusa que se da sobre esas personas de que están haciendo un trabajo reservado judicial para vigilar a un requisitoriado no puede escalar a nivel de escándalo político. Y eso se determina bien rápido. Porque si hay una investigación judicial para un requisitoriado, pues eso automáticamente está diseñado. Hay canales de niveles de administración, de investigación y de autorización judicial que deberían ser de conocimiento inmediato del jefe de la policía o del ministro del Interior. Y eso no ha sucedido. La sospecha es que esto puede ser operativizado por la DINI o por Inspectoría de la Policía. Bueno, es que definitivamente, y hablando ya en términos sobre hechos concretos, se ha desnaturalizado la función de inteligencia y también la función de investigación policial. En la práctica tenemos que, sí, existe la duda, y es posible, a la luz de los hechos, no de ahora, sino de hace tiempo, que elementos administrados por la Dirección Nacional de Inteligencia puedan estar involucrados en estos casos. Eso no es ningún secreto. Con cooperación de ciertas áreas de la Policía Nacional del Perú. Exacto, que la policía, unas áreas de la Policía Nacional del Perú relacionadas con Dijimín o Dirín, que se llama y actúan irregularmente en términos de doctrina comparada y ética, como una policía política bajo un escudo de inteligencia que recibe fondos secretos. La Dijimín se le suele ubicar en estos temas porque la Dijimín está dirigida pues por el ministro del Interior, exacto, ¿no es cierto? Exacto. No por la Policía Nacional del Perú, sino por el ministro del Interior. Sí. Entonces es más fácil de operativizarse desde el poder político. Exacto. Pero ojo, eso es una dirección de inteligencia del Ministerio del Interior, está orientada a los más altos niveles de toma de decisiones para el orden interno, no para la función de justicia, que es una función del Ministerio Público, digamos, en esa dimensión. Entonces, no se pueden utilizar recursos reservados para investigaciones, ¿ya?, de carácter judicial o de involucramiento de políticos. Entonces, ese es el principal problema. Y más aún en estos instantes que hay una evidente guerra interna dentro del Ministerio del Interior y dentro de la policía por facciones que tienen acceso a estas organizaciones, producto de la desactivación de EFICOP y nuevos grupos empoderados por este gobierno, que quieren protegerse de investigaciones y que están en un conflicto y enfrentamiento con el Ministerio Público. Eso probablemente había detrás también de la resolución que desarticuló el equipo especial de apoyo al EFICOP. Definitivamente, ¿Usted lo cree? porque digamos, en la práctica le quitan un brazo de acción. Si usted hace la misma suposición y ha sido jefe de la DINI,
en este gobierno, pues ya... Bueno, yo estoy actuando ahorita como, digamos, como un ciudadano enterado, informado, ¿no? ¿Y por qué renunció o por qué le pidieron que renuncie? Bueno, no me pidieron que renuncie, yo renuncié. Los motivos están en la carta de mi renuncia y en líneas generales, el rol profesional de un director nacional de inteligencia está en un trato directo con la presidencia, con el primer ministro y como un ente rector de todo el sistema, precisamente para que no pasen estas cosas. Entonces, si a uno lo convocan como profesional para una cosa y después no se cumplen las condiciones normales. Usted vio que no tenía ese acceso a la presidenta, al primer ministro. Se tuvo un acceso muy importante en los primeros días, muy importante, y súbitamente bloqueado, y después con una sorpresiva declaración de la presidenta de que iba a evaluar mi función cuando ella estaba totalmente enterada y había aprobado todos los asuntos discutidos. Fue en la época de las protestas, pues, ¿no? Justo en medio de las épocas de las protestas, ¿no? Se venía una protesta muy dura y había que desarticular un golpe de Estado. O sea, cuando la presidenta ingresa en el Perú, estaba todavía articulado el intento de golpe de Estado de Castillo y no se había desactivado. Pero eso es intento de golpe de Estado de Castillo. El intento de golpe de Estado de Castillo... no se refiere al 7 de diciembre, sino... Me refiero al 7, no al 7 de diciembre, sino a una retaliación del castillismo para recuperar el poder. Exacto, que es producto de manifestaciones que generaron bloqueos de carreteras hasta el mes de marzo. Pero si al perder el poder por ese intento de golpe de Estado había sido tan torpe, tan improvisado, ¿qué capacidad se le podía atribuir de recuperar el poder? Ya, a través, obviamente es parte del caos que había en ese momento, a través de las organizaciones populares que dirigían las manifestaciones y generaron un caos total en el país por 3 meses. Digamos. O sea, esas personas estaban asociadas con... Y se desmovilizaron. Se desmovilizaron porque estaban viviendo una ficción que pudo haber hecho mucho más daño. Es más, causó 0 daño. Pero de pronto la ficción la vivían quienes los sobreestimaron. Ficción contra ficción. Sí, era ficción contra ficción, pero con una cantidad muy grande de financiamiento y con un activismo político que empujaba legítimos reclamos postergados de una gran cantidad de la población a realizar acciones violentas contra el Estado, a instalaciones de carácter estratégico, como aeropuertos, carreteras. Llegaron a incendiar comisarías, apedrear ambulancias, quemar sedes de municipalidades. O sea, fue un caos. Claro. Que definitivamente no alcanzó los objetivos necesarios ni estaba bien preparado. Las protestas suelen desbordarse cuando hay muchas razones para protestar y cuando hay asusadores que tampoco tienen un plan sobre hasta dónde van a llegar. Exactamente, sí. Eso fue lo que sucedió en ese momento. Y así como una DINI puede utilizarse perversamente para arreglar, también podría utilizarse perversamente para proteger a ciertas personas. Trato de explicarme por qué no se le detiene a Vladimir Cerrón. Totalmente de acuerdo. La no detención de Vladimir Cerrón evidencia nexos que no se han logrado separar de la gestión de Castillo con este gobierno. Hoy día... ¿Eso usted encontró? Yo no puedo hablarle de lo que encontré o no encontré, porque esos son temas reservados. Yo le hablo de mi percepción actual y le doy un ejemplo concreto. Hoy día la presidenta hace una inauguración de un colegio, acompañado con un congresista de la bancada magisterial, relacionado con Movadef, que es de Sendero Luminoso. Y si usted ve el video que lo han pasado por un medio de comunicación, el congresista le reclama, la asusa y la amenaza a la presidenta con el dedo en una situación sumamente incómoda. ¿El congresista Edgar Tello? No, es el congresista Segundo Quirós, por Segundo Cajamarca. Quirós. Sí. Que fue el segundo de Pedro Castillo en su propia organización. Y nexo con su principal asesor. Fue el que eligió a los otros congresistas. Exacto. Cuando Pedro Castillo hizo el trato con Vladimir Cerrón. Exacto, el que lo acompañó a hacer el trato era Segundo Quirós. Bueno, ese señor. Chotano como él. Exacto, Chotano. Amenaza y presiona sobre la presidenta con el dedo en una actitud amenazante y muy violenta. Y la presidenta
se asusta. Eso está en Imágenes de hoy y no lo han replicado en otros medios. Es el nexo de los representantes de Castillo, de los nexos con Movadef y organismos de fachada, que tiene presión sobre la presidencia y no se ha deslindado. Pero más bien lo que yo le diría es que el congresista Quirós y otros, más que nostalgia del castillismo, lo que les interesa es quedarse en un Congreso que les está resultando muy cómodo. Definitivamente la principal contradicción que tiene hoy Sendero Luminoso al punto de vista ideológico es el agotamiento de su ideología y la derrota de su ideología por el oportunismo político para mantener cargos, tener accesos a presupuestos y ser parte de las influencias propias de la vida política burguesa. Lo mismo que le está pasando a muchos partidos que sus congresistas no les hacen caso por lo que quieren es mantenerse en el Congreso, en el cargo. Le pasa al Movadef. O tener su ministerio, y lo mismo pasa con Vladimir Cerrón, que cada vez es un político un poco más aislado de su bancada porque los congresistas de su bancada ya tienen lo que llamarían la contradicción burguesa del acceso al poder. De pronto ellos lo entregan para mantenerse en el Congreso. Esto demuestra el agotamiento de las ideologías, en todo orden, y de cualquier tipo. En el siglo XXI, a estas alturas, en un mundo de orden mundial disruptivo, las ideologías han fracasado, ¿no? Para algunos no se agotan, pues si siguen pensando las cosas bajo el tamiz de la ideología y siguen siendo manipulados por las ideologías. Exacto, y por eso es la parte crítica del fracaso de la gestión pública y del liderazgo político en el país, que nos está llevando a ver cómo se manifiesta ese caos en sucesos como lo que comentamos hoy o lo que sucedió con Corpac. Es fatal, digamos. Bueno, ¿no? Se nos fue el programa. Muchas gracias, coronel Liendo. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Uy, caramba, ¿cómo es eso? Usted, por favor, escoja una carta y lee lo que dice dentro de la carta. Nunca está. No, voltéela. Perdón. A ver. ¿Y qué cosa hay acá después de ello? Después nos despedimos. ¿Qué dice la carta? Dices, todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol. Muy bonito. Le salió el hermoso vals de César Miro, que fue convertido después en salsa por Rubén Blades. La carta es un recuerdo del programa. Muy agradable. Muchas gracias.